Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, mis hermanos. Tu amigo y hermano Ricky Frontán, quien voy a estar compartiendo en esta tarde un estudio acerca de lo que es las aflicciones, incluyendo esta crisis que estamos pasando ahora del coronavirus, que es una cosa a nivel mundial, mirando todo esto a través del lente bíblico. Y yo sé, es una situación la que muchas personas están viviendo ahora, han perdido sus trabajos, algunos seres queridos enfermos, otros han perdido seres queridos, y esto es una cosa a nivel mundial. Las iglesias han cancelado sus servicios, se están dando servicios por medio de electrónicamente, por medio de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Y bueno, y entonces nosotros queremos ver por medio del lente bíblico qué nos dice la Biblia y tener unas palabras de consuelo para las personas que no solamente están ahora en este momento por lo del coronavirus, sino cualquier situación, crisis que estén enfrentando. Y yo quiero ir al libro de Lamentaciones. Les exhorto a que si pueden tener algo con qué tomar notas, para que vayan tomando nota de esto y así puedan anotar los versículos que yo voy dando, los pueden después mirar con calma en su contexto. Siempre le he dicho, lo que yo enseñe, usted asegúrase, lo que usted escuche de cualquier pastor, de cualquier maestro, siempre usted busque, examine, no crea todo a lo locos, examine, eso es responsabilidad de cada uno, de cada creyente. Vamos a ir a Lamentaciones. Capítulo 3. Y yo quiero llevarles aquí primeramente a que nosotros veamos cuál era la situación en que se encontraba el profeta Jeremías cuando escribió esto. Jerusalén había sido invadido por los babilonios, un desastre natural, se habían llevado cautivo, había habido unas masacres tremendas. Y en medio de esta situación, el profeta de Dios se encontraba bastante caído, ¿no? Y yo sé que tal vez muchos en medio de la crisis que están pasando en este momento se encuentran así, o sea, dice, wow, ¿dónde está Dios? Está la mano de Dios contra mí, ¿por qué no me ayuda? Vengo orando, vengo clamando. Bueno, veamos cómo se sentía el profeta de Dios. En el capítulo 3, versículo 1, él dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. En el versículo 8 dice: aun cuando clamé y di voces, o sea, di gritos, cerró los oídos a mi oración. Tal vez tú que me estás escuchando te sientes así, o conoces a alguien que se siente así, que siente que Dios tal vez ha cerrado sus oídos a las oraciones, a los súplicos, que parece que no está al tanto, que no le interesa ayudar. En un momento dado, el profeta de Dios, el profeta Jeremías, se sintió así. Y mire cómo sigue él diciendo. El versículo 11 dice: torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Versículo 15: me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Versículo 17: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Wow. Tal vez, como dije, algunas personas se han sentido así o se sienten así, o conoces a alguien que se siente así, que ya dice: bueno, ya he perdido toda esperanza de que Dios me ayude en esta situación. Hay una enseñanza por ahí que no es bíblica, que enseña a los cristianos a decretar, a declarar, a reprender los problemas. Y tal vez muchos han hecho eso y ven que los problemas siguen estando ahí, la aflicción sigue estando ahí. No ven, dicen: ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios se ha alejado de mí? ¿Ha dejado que el diablo me esté abatiendo, acabando conmigo? He clamado y Dios no me responde, ha tapado sus oídos. Tal vez muchos se sienten en esa situación. Como dije, yo sé de personas ahora mismo que han perdido sus trabajos, no están trabajando. Algunas personas que
que no están legales en este país y ahora mismo pues no tienen trabajo. Ambas personas en un mismo hogar, ninguno de los dos está trabajando ahora. No tienen ninguna esperanza de coger ningunos beneficios ni de recibir ningún cheque del gobierno porque no están aquí legales. Tienen que traer el pan sobre sus mesas. Muchos están criando muchachitos todavía. En algunos de estos casos hay uno de los dos que ha enfermado y siente que se le está cayendo, se le está derrumbando el mundo. Y tal vez algunos se han sentido de esta manera, como dijo aquí el profeta Jeremías, dijo: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Dice versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Este era el sentir del profeta y este es el sentir de tal vez algunos que me están escuchando. Y yo sé de muchas personas, inclusive cristianos, en este momento. Y es por eso que entonces yo quiero ver esto a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, porque la Biblia tiene palabra para para todos nosotros en toda ocasión. No importa cuál sea la situación que estemos pasando, Dios en su palabra tiene palabra de aliento para nosotros y para guiarnos en medio de esta oscuridad. En el versículo 20 dice el profeta Jeremías: lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Es hora de, en medio de esta aflicción, recapacitar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En medio de toda esta aflicción, el profeta entendió que solamente por la misericordia de Dios todavía no habían perecido totalmente. Y siempre tenemos que entender que por mala que sea la situación que nosotros estamos pasando, siempre puede ser peor. Y siempre tenemos que entender, yo siempre le digo a la persona: mira, acuérdate que cuando tú no tienes zapato, hay otro que no tiene pies. Siempre la situación puede ser peor de la que estamos pasando. Y si no es peor, es solamente por la misericordia de Dios. Y esto fue lo que entendió el profeta. Versículo 23 dice: dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Aun cuando a ti te parece que sí han decaído la misericordia de Dios contigo, mira, no es así, créeme que no es así. Dice versículo 23: nuevas son cada día, cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esto fue lo que entendió el profeta. En vez de renegar, en él esperaré. Mire, con nosotros renegar no vamos a lograr nada. Descansemos en Dios. Dice el versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. La salvación de Jehová no es renegando, no es cuestionando. Nosotros podemos traer nuestras peticiones a Dios. Eso es muy diferente a acusar a Dios. Podemos decirle, como el profeta se sentía: me parece que has cerrado los oídos a mí, me parece que me has abandonado, me siento de esta manera. Sí podemos decirle eso a Dios. Otra cosa es acusarlo. Otra cosa es decir: bueno, Dios está haciendo esto porque Dios es malo, porque Dios no le importa, porque Dios no tiene ningún propósito en esto, simplemente se deleita. Ahí es que está el peligro, y así es que tal vez muchas personas cuando están en medio de la aflicción responden. Por eso es que, como vamos a ver en otro programa más adelante, estas aflicciones y estas crisis sirven para mostrar la verdadera condición espiritual de nosotros. Muchas veces creemos que estamos a un nivel espiritual que en realidad no estamos, y cuando vienen estas crisis es que dejan ver cuál es nuestra verdadera espiritualidad. Dice en el versículo 27: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y aquí es donde vamos a entrar, en la aflicción. ¿Está Dios en control de la aflicción? ¿Está Dios en control de la tragedia? ¿Está Dios en control de este coronavirus?
Hay personas, inclusive cristianos, que piensan que no, que es el diablo. No, este coronavirus lo trajo el diablo. Hay personas que dicen, bueno, es que Dios permite tal vez, o que Dios está distraído haciendo algo y de repente vienen estas cosas y cogen a Dios como sorprendido, ¿no? Entonces ahora Dios tiene que ver cómo hace. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Mire lo que dice el versículo 28, que se siente solo, o sea, nosotros, y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Entendamos una cosa, Dios es totalmente soberano, no es soberano en parte, Dios es totalmente soberano. Nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. Aún los virus, aún este coronavirus está dentro de la soberanía de Dios. Y vamos más, dice aquí el profeta, es Dios quien lo impuso. Es Dios quien lo impuso. Y Dios en todo tiene un propósito. No hay nada que ocurra fuera de su total soberanía. El diablo no puede hacer nada fuera de la soberanía de Dios. En la Biblia nosotros vemos que el diablo para todo tiene que tener permiso. Los creyentes que han estudiado y leído el libro de Job, el libro de un hombre santo, de un hombre justo, un hombre a quien Dios dice, no ha visto a mi siervo Job, le dice a Satanás que no hay otro como él en la tierra. Y vemos las aflicciones que le vienen. En un solo día pierde sus hijos, pierde sus bienes, lo pierde todo. Pero vemos que el diablo tiene que pedirle a Dios permiso para eso. Y es Dios quien le pone los límites. Es Dios quien le dice, ok, puedes hacer esto, pero a él no lo toques. Después, aún cuando el diablo vuelve otra vez y le dice, bueno, lo que pasa es que Job es una persona interesada, como a él en su carne no le ha pasado nada, por eso es que no ha renegado. Y viene Dios y le dice, ok, está bien, puedes hacer esto, pero no toques su vida. O sea, vemos que es Dios quien pone los límites. Es Dios quien pone los límites. Por eso es que Job puede decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay personas que piensan, no, Job se equivocó porque quien le quitó fue el diablo. No, el diablo fue el agente que le quitó, pero fue en medio de la soberanía de Dios, porque Dios decretó que así tenía que pasar. Y el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios. Vemos también el otro caso, cuando Dios expulsa unos demonios de un hombre que rompía las cadenas en los cementerios. Vemos que cuando estos demonios van a salir de este hombre, le piden al Señor Jesús que le permita entrar en unos celdos. Note que ellos no dijeron, no, salimos de aquí, entramos allá en aquellos celdos. No, ellos tienen que pedir permiso. Aún para esas cosas, para entrar en unos celdos, tuvieron que pedir permiso. Vemos otro pasaje donde Jesús le dice a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, quiere decir que para aún el diablo zarandear al apóstol Pedro, tuvo que pedir permiso. No fue así que él entró. Entonces vemos que todo está dentro de la soberanía de Dios. No hay nada que escape su soberanía. Y por eso es que nosotros tenemos la confianza de que podemos ir a Él sabiendo que Él está en control de todo, que en todo Él tiene un propósito, aun cuando nosotros no lo vemos. Que siempre está en control, aun cuando a nosotros no nos parece. Ahora vamos a ir al versículo 37 de Lamentaciones 3. Y vemos aquí, vamos a entender primeramente las crisis, las aflicciones y aún este coronavirus que se está viviendo en este momento. ¿De dónde viene? ¿Es que Dios simplemente lo permite? ¿Es que, como algunos piensan, fue el diablo que lo trajo? ¿Es que Dios está totalmente ajeno a esto? Mire lo que dice, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Les repito, versículo 37, capítulo 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno, no sale lo malo y lo bueno. Mire que claro está aquí, o sea, esto no necesita una interpretación. De la boca del Altísimo, pregunta, ¿no sale lo malo y lo bueno? O sea, y cuando habla de lo malo, no está hablando del pecado. Dios no peca ni tampoco tienta a nadie a pecar. Está hablando de las cosas que nosotros catalogamos malas, como decir este virus del coronavirus, como decir las aflicciones, las tragedias. Muchas cosas de estas ocurren, algunas de ellas consecuencia de nuestras acciones, pero aún así son enviadas por Dios. Y esto lo tenemos que tener claro. Por eso es que dice, ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, esta situación que estamos pasando fue enviada por el Señor.
Alguien dirá, no, wow, no, pero ¿qué está diciendo? Usted está haciendo a Dios autor del mal. No, le estoy diciendo lo que dice la Escritura. El problema es que muchas personas se han hecho un Dios inventado por ellos. Muchos para ellos Dios es solo amor, pero no es fuego consumidor. Un Dios que no juzga a nadie, un Dios que no tiene un control, un Dios que parece más bien un viejito, un Santa Claus que está como alejado. No, la Biblia nos enseña que el mismo Señor Jesucristo dijo que un pajarito no cae a tierra si no es por la soberanía y el mandato de Dios. Algo tan insignificante como eso, que un pajarito caiga a tierra, está gobernado por Dios. Cuánto más estos virus, cuánto más las tragedias. Pero vamos a ver que Dios en todo esto tiene un propósito. Volvemos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Si se va a lamentar de algo, dice, laméntese el hombre en su pecado. Si el hombre se va a lamentar en algo, que sea en su pecado. O sea, en vez de estarnos quejando contra Dios, en vez de quejarnos contra Dios, vamos a meditar esto que me está pasando. Vamos a que sea una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que dice, en vez de lamentarnos de la situación, lamentémonos de nuestro pecado. ¿Y quién es quien pueda decir que no peca contra Dios? Aún el mejor de los cristianos, ¿quién puede decir que no ofende a Dios diariamente? Que aún cuando hacemos cosas buenas, a veces nuestras intenciones no son las mejores. A veces estamos buscando nuestro propio fama. A veces, mire, usted puede hasta trabajar en la iglesia, en un ministerio, y hacer algo bueno, y no necesariamente por motivos buenos. Simplemente porque quiere ser reconocido para su gloria y no para la gloria de Dios. Entonces, si nosotros si nos vamos a lamentar de algo, vamos a comenzar lamentándonos por nuestro pecado. Esto es una oportunidad en medio de esta tragedia, en medio de esta aflicción, es una oportunidad para nosotros hacer un autoexamen de nosotros. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Claro, que esto en el contexto histórico estaban hablando lo que le sucedió al pueblo de Israel, pero lo mismo aplica en todas partes. O sea, nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. Así que el primer punto a nosotros entender, en medio de la crisis que esté pasando, en medio de este coronavirus, en medio de la situación que estemos pasando, antes de levantar nuestro puño al cielo y quejarnos contra Dios, levantemos nuestras manos al cielo, clamemos a Dios y aprovechemos para examinar nuestros corazones, para examinar nuestra condición espiritual. Y tal vez es el momento en que de venir humillados a Dios y clamar en arrepentimiento y fe, y venir y clamar por su perdón. Ese debería de ser el primer paso. En medio de la aflicción, reconocer que nada sucede, que Dios no envía, que nada sucede. Y como sabemos que Dios es quien controla esto, es que podemos entonces ir a Él y clamarle a Él. Porque si Dios no tuviera control de esto, entonces ¿para qué orarle a Él? ¿Para qué? Si Dios no tiene control de los huracanes, si Dios no tiene control de los terremotos, ¿por qué oramos a Él? O sea, porque sabemos que Él tiene control, es que clamamos a Él. Y si no contesta como nosotros queremos que conteste, no nos molestemos, no nos enojemos, sino aprovechemos para escudriñar qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta situación. Él siempre tiene un propósito, aunque tú y yo no lo veamos. Entonces, entendiendo ya esto, entonces vamos a las promesas de Dios. Vamos a las promesas de Dios, y aquí les quiero dejar unas palabras de aliento. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Entonces lo primero que tenemos que entender, y aquí que vemos la promesa, esta es la promesa que tenemos del Señor. No hay promesa de que no vamos a tener aflicción, no hay promesa de que no vamos a tener enfermedad, no hay promesa de que no nos vamos a enfermar con este coronavirus, no hay tal promesa. Yo veo a veces algunos hermanos poniendo cosas en Facebook de que no, que a mí no me tocará, de que decreto. No, mis hermanos, usted no puede, usted no es Dios, usted no puede decretar. Hay muchos cristianos fieles que han enfermado y han muerto en el propósito y en la voluntad de Dios. Dios puede decidir salvar a uno y al otro dejarlo morir de la enfermedad. O sea, Dios es soberano y Él siempre tiene un propósito. Siempre. Ahora, ¿cuál es la promesa que nosotros tenemos? No es que vamos a ser librados de la enfermedad, no es que vamos a ser librados de la aflicción, no es que vamos a ser librados de la tragedia, sino de que podemos estar seguros que de una manera, aunque nosotros no lo podamos ver ni lo podamos entender, si estamos en Cristo y si amamos a Dios, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, dice que podemos estar seguros que no importa lo que estemos pasando de una manera u otra, va a obrar, va a operar para bien. Eso es una promesa que tenemos. No necesariamente lo que nosotros entendemos que es bien para mí o lo que yo entiendo que debe de suceder, sino Dios que es soberano, Dios que tiene una mente infinita, no una mente finita como nosotros. Él sabe lo que verdaderamente nos conviene a nosotros. Cuando usted lleva a un niño chiquito a ponerle una inyección, una vacuna, un niño de 1 año, 2, usted a veces lo tiene que aguantar en lo que le ponen esa inyección. El niño no entiende que eso es para su bien. El niño entiende que su papá o su mamá, a los que él ama, en los que él encuentra refugio, que se supone que lo protejan, lo están aguantando para que le estén espetando, poniendo una aguja. Eso es como el niño lo ve, porque no tiene el entendimiento de entender que el papá lo está aguantando y permitiendo que se le esté poniendo esa inyección para su propio bien. Es el papá el que decide llevar al niño al médico para que le pongan esas inyecciones. El niño en ese momento no lo entiende. Así somos nosotros, en el momento no podemos entender estas aflicciones, estas tribulaciones. Si algo que ha servido esto del coronavirus es para que vean que mire, aquí nada dura para siempre. Hoy tenemos salud, mañana no. Hoy estamos bien en una situación económica, mañana no. Hoy tenemos trabajo, mañana no. Por eso es que debemos de depender solamente de Dios, poner nuestra mira en Dios, en las cosas de arriba. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado, esto es el Señor Jesús hablando, para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no los deja saber, el Señor no engaña a nadie, como muchos de estos falsos profetas y falsos apóstoles que están diciendo que tú aquí, porque eres hijo de un rey, vas a tener una vida color de rosa, llena de salud, llena de dinero, solamente tienes que declarar. No, mis hermanos, no se dejen engañar por estos buscones. El Señor dice claramente, en el mundo, tú quieres hablar de una promesa de Dios, pues mira, aquí tienes una, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. La vida de Jesús se le llama varón de dolores. Fue una vida de aflicción completa, toda su vida aquí. Los apóstoles, de los 12 apóstoles, 11 murieron muertes violentas por causa del evangelio. Persecución, azotes, cárceles. Los cristianos en los primeros siglos fueron echados a los leones, despellejados vivos, sentados desnudos en unas sillas de hierro, al rojo vivo, caliente, despedazado, quemado. Aún bajo la Inquisición católica romana, muchos creyentes fueron a las mujeres encintas, se les abría el vientre, les sacaban los hijos, les metían animales muertos y las cosían de nuevo. Todos estos creyentes, aún en la actualidad en países musulmanes y comunistas, en África, los cristianos están siendo perseguidos. Algunos, yo he visto fotos de iglesias que les han prendido fuego con los cristianos adentro y los han quemado. Lo que pasa es que las noticias, usted no va a ver esto en Univisión, ni en Telemundo, ni en CNN, porque eso no le interesa. Ellos lo que les ocurre a los cristianos, esto no lo hablan. Ahora, si es un musulmán, si es un homosexual, eso sí rápido sale en las noticias. Pero los cristianos, la persecución de los cristianos, esto prácticamente no se toca ni se habla. Pero es una realidad. El cristiano va a ser afligido.
vamos a pasar la aflicción, pero ¿cuál es la promesa que tú y yo tenemos si es que estamos en Cristo? Si estamos en Cristo, la promesa dice que tengamos paz, que las cosas van a obrar para bien, y dice, confiad, yo he vencido al mundo. Oye bien lo que el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dice, pero reprende, pero decreta, pero declara. No, Él dice, confiad, punto. Eso es lo que pide el Señor. Confía en el Señor en medio de esta prueba y de esta situación. El Salmo 18, versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Wow, tremendas palabras de aliento. El Salmo 94, versículo 22, dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y mi Dios por roca de mi confianza. Quiero cerrar con este pasaje. Quiero cerrar con este pasaje esto más bien es un estudio, un pequeño estudio, una pequeña exhortación. Y lo encontramos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Y yo quiero dejarles con este versículo en medio de esta situación. No importa la situación que estés pasando. Dice así, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Disfruta. Cuando Dios te ha bendecido con prosperidad, con tiempos de paz, de abundancia, disfrútalo. Porque eso viene de la mano de Dios. Y en el día de la adversidad, o sea, de la aflicción, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Wow. Considera. Tanto el día de gozo lo hizo Dios como el día de la aflicción lo hizo Dios. Entonces en el día de gozo disfrútalo, pero en el día de la aflicción, entonces recuerda, Dios hizo tanto el uno como el otro. Y recuerda la promesa que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero invitarle a que se suscriban a este canal, el canal de Ricky Frontán, donde vamos a estar trayendo más estudios, vamos a traer otro estudio acerca del cristiano y las aflicciones, el propósito de las aflicciones. Estoy pensando también traer un estudio que estamos dando en nuestra célula de estudio aquí en mi casa acerca de Apocalipsis. Vamos a estar trayendo las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a comenzar con una introducción del libro de Apocalipsis y vamos a tocar los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Así que les invito, tomen nota de todo esto. Ahí donde dice suscribir, pongan ahí, suscríbanse en este canal y así ustedes pueden ver cada vez que yo publico. En este canal tengo diferentes cosas, algunas cosas de lucha libre, como algunos saben soy luchador profesional, también cosas de ejercicio, pero voy a estar trayendo también bastante de estos temas, estudios bíblicos y exhortaciones. Así que bueno, mi gente, Dios me los bendiga, nos mantenemos en contacto, tomen nota y recuerden, el Señor está en control. Así que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.